Quiero comenzar esta mañana con una reflexión que nos va a preparar para nosotros ir a la predicación del día de hoy. En Italia, ubíquese usted en Italia. Estamos hablando del año 2009. En el año 2009, un cómico, un hombre dedicado a hacer comedia, conocido como Pepe Grillo, se unió con un hombre experto en el internet. Estoy hablando ahora del señor Gianroberto Casellati. Se unen los dos y levantan un movimiento. Ese movimiento se conoció como, o se conoce porque todavía está activo, como las 5 estrellas. Así se llama el movimiento. Y en ese movimiento levantaron un eslogan, levantaron una frase bandera. Y esa frase es: uno vale uno. Eso se volvió tendencia, claro, con un experto en internet. Y lo que quería decir era que todos los seres humanos son iguales, y eso lo creemos. ¿Cuántos decimos amén? Y que todos los seres humanos tienen las mismas oportunidades. ¿Cuántos también lo creemos? Decimos amén. Ya hasta ahí suena bonito. Sin embargo, la enseñanza esta es de que todos también merecemos lo mismo, no importando si es una persona que tiene experiencia o no, no importando si se ha preparado o no, no importando si se ha esforzado por luchar, por trabajar, por enfocarse en algo o no. Y eso fue tan masivo, ese movimiento, que entonces puso en las sillas del Senado y el Congreso y todas esas sillas gente que había sido muy preparada para esos cargos, que se prepararon en economía, administración pública, en política, en ciencias políticas, una cantidad de cosas, pero también una gran cantidad de influencers, cantidad de jóvenes sin experiencia, cantidad de gentes que porque tenían algún tipo de seguidores podían también gobernar la nación. Al comienzo todo parecía bonito. Sin embargo, no es lo mismo manejar una cuenta de Facebook o de Instagram que manejar un país. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso trajo una polarización tan fuerte, tan difícil, y se extendió no solamente por Europa, sino también por muchas naciones, donde hoy en día aspiran a ciertos cargos de tanta importancia, tanta trascendencia, gente que no está preparada, gente que no está capacitada, gente que no tiene nada de conocimiento, que creen que eso es como hacer arepas o fritar empanadas. No, eso no es así. Eso es muy delicado. ¿Usted cree que eso es delicado? Es muy delicado. Es muy delicado. Hoy estamos encontrando naciones donde están poniendo como candidatos a la presidencia o vicepresidencia personas que tienen mucho fervor, que tienen mucha pasión, pero poca preparación. Y eso es un riesgo muy, muy difícil. Está pasando en muchos países de Latinoamérica. ¿Usted cree que eso es un riesgo? Yo creo que eso es un riesgo. Y aquí es donde entra mi reflexión espiritual. Porque para mí también es un alto riesgo poner a administrar el ministerio del Señor a personas que no se preparan, que creen que porque tienen una chiripiorca espiritual o porque vieron algo o se comieron unos frijoles pasados y entonces tuvieron una manifestación ahí, entonces ya creen que tienen y pueden, y es muy delicado. ¿Por qué utilizo esta imagen como enseñanza, como introducción? Porque estamos hablando de algo que se llama edificación. Estamos hablando de preparación. Estamos hablando de nosotros prepararnos cada día. Que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Que todos somos amados por el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Que todos merecemos la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Diga. Pero algunos no se preparan. Algunos quedan como cristianos que solamente van a la iglesia, asisten cada domingo o cada
que cada 15 días o cada mes y tiene una vida, media hora, pero no se están edificando, no se están construyendo, no se están comprometiendo con esa gran responsabilidad que tenemos nosotros de fructificar, de multiplicar, de extender el reino, de dar frutos. Eso es edificación. Y cuando nosotros estábamos hablando acerca de este tema, que ya vamos para nuestra 10ª entrega de fundamentos antes que alturas, en nuestra charla anterior estábamos hablando de 2 palabritas, y esto nos va a llevar a proyectar lo que hemos viendo hacia el día de hoy. Esas palabras que es temeleio y oikodomeo. Y entonces, cuando hablábamos acerca de estas 2 palabras que son importantísimas porque dan la secuencia teológica de lo que es construir y lo que es edificar, podríamos entonces decir y recordar que temeleio, estamos hablando, es hablar acerca de fundamentos, es hablar acerca de la acción concreta de poner los cimientos, mientras que oikodomeo tenía que ver con el proceso ya de edificar, de construir, de levantar la estructura. Podremos entonces recordar y empezar a sacar principios que son fundamentales y que sería muy bueno que usted también los apunte allí. El primer principio que podemos ya para sintetizar es que Dios primero establece primero el fundamenta y después Él construye. Y esto lo podemos ver rápidamente. Yo sé que usted tiene su Biblia a la mano allí. Vamos a Génesis. Y usted que tiene sus ojitos nuevecitos, hermano Humberto, vaya a Génesis capítulo 1. Y desde ahí vamos nosotros a ver este principio que Dios primero establece. Dios primero fundamenta para después construir. Y el pasaje es bien conocido, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, diga conmigo, Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero empieza ese versículo 3, que hay un giro ahí donde comienza con una palabrita, un conector, que para muchos es una palabra insignificante, pero tiene una trascendencia importante, que es y dijo Dios. Y de ahí comienza entonces el proceso de la construcción. Pero para poder construir, Dios necesitó primero establecer, fundamentar. Dios primero afirma, luego Él desarrolla. Dios primero profundiza, luego Él expande. Dios primero coloca el fundamento y luego levanta el edificio. Por eso, si nosotros podríamos dar un resumen y una síntesis teológica, ahí se le coloqué, podríamos decir entonces que temeleio describe la obra de Dios de establecer a su pueblo sobre el fundamento que es ¿quién? Que es Cristo. Y es un fundamento que es inamovible, como lo veíamos en nuestra pasada enseñanza. Pero también podríamos decir que oikodomeo describe la obra continua de Dios. Ahora diga conmigo, continua. ¿Se detuvo? No. Él sigue construyendo, Él sigue haciendo, Él sigue trabajando, porque su pueblo es dinámico, porque su obra es dinámica. Una obra continua de edificar ese pueblo hasta que usted y yo alcancemos la plenitud de la imagen de Cristo. Mire a su hermano que está a su lado, dígale cada día, mírelo a los ojos, dígale, cada día te pareces más a Jesús. ¿Cuántos sacan pecho y dicen amén? ¿Y cuántos con un poquito de vergüenza decimos, uy, no, amén, me falta mucho, me falta mucho? Mire, Dios no va a extender algo, no va a construir algo si primero Él no se ocupa en la profundización, en la fundamentación, para que después eso que Él ha empezado a fundamentar y se empiece a levantar,
eso exalte su gloria, su bondad, su grandeza, su poder, su majestad, su esencia. Y crecer duele, diga conmigo, crecer duele. Crecer duele. Y si no, pregúntele a esos fisicoculturistas o esas mujeres que hacen ejercicio, ¿verdad? Que uno termina de levantar pesas, de trabajar para que crezcan los músculos y al día siguiente uno está caminando. Duele, crecer duele. Cuando uno está en la adolescencia, se está desarrollando el cuerpo, los músculos, las piernas, las articulaciones, duelen. Y cuando su hijo, su hija deja de ser ese niño chiquitico que usted le ponía la camisa que usted quería y los zapatos que usted quería, y que ahora su niño le dice, no, yo quiero estos zapatos y yo no quiero ese pantalón, yo quiero esto. ¿Usted cómo se siente? Porque crecer duele. Usted ve que eso ya, el niño ya no lo puede usted manejar como quiere, ya la niña ya no. Ya la niña empieza a mirar otros barrigones por allá, empieza a faltarle, no llega a almorzar. Mamá, no llego a almorzar, me voy con Juancho a almorzar. Y ya usted dice, ya no tengo a mi hijo, ya no tengo a mi hija. Porque crecer duele. Crecer duele. Usted antes era secretaria o llegaba a algún trabajo ahí a hacer algo, pero cuando la promovieron a algo mayor, que usted necesita más compromiso, más esfuerzo y más cosas, crecer duele. Y uno después dice, ay, mire, ya trabajo tantas horas. Antes solamente trabajaba, ahora me toca hacer más y todo. Pero es que está ganando más, porque crecer duele. El problema es que nosotros, como evitamos el sufrimiento, decimos, mejor yo me quedo aquí en la banquita. Yo solamente vengo los dominguitos, que otros oren, que otros actúen, que otros crezcan. Pero yo me quedo aquí más bueno. Ese no es el caso de nuestra vida en Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Entonces vamos adelantándonos, recordando ese dilema, esa pregunta que estamos haciendo nosotros, de qué es lo que pasa con nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo. Recuerda que estamos hablando de eso, del nuevo nacimiento. ¿Qué pasa con el espíritu? Esa es la pregunta que nos estábamos nosotros empezando a desarrollar. Diga conmigo, mi espíritu, más fuerte, diga, mi espíritu es recreado. Ahora levante su mano derecha y diga, digamos, yo soy recreado, no solo perdonado. Caramba, a mí me habían dicho que cuando yo llegaba a Cristo y confesaba a Jesús como mi Señor, mi Salvador, ya era perdonado. Y yo creo que así también es. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente se queda la persona perdonada, sino que ahora entra en un proceso de recreación bien interesante. Pero déjenme entrar poquito a poco en este tema. Vamos al Evangelio de Juan, en el Juan capítulo 1, para que miremos algo bien interesante que necesitamos desarrollar en este momento. Juan capítulo 1, cuarto Evangelio, y vamos a ver la declaración que le ponen a Juan el Bautista cuando él está ahí hablando. Juan capítulo 1. Es verdad que el Señor a nosotros nos perdonó. ¿Cuántos decimos amén? Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted y yo nacemos de nuevo, no solamente somos perdonados, sino que el Señor quita en nosotros ese estado de pecado. ¿Cómo lo podemos asegurar? Vaya conmigo al versículo 29. El versículo 29 de Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Estamos hablando de Juan el Bautista. Venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto. Hagamos una pausa. ¿Usted cree que el mundo hoy está en pecado? Sí. Entonces, ¿qué pasó con esta declaración que Juan está diciendo? Mire, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se refería a que entonces el mundo ya está sin pecado? Está mostrando que Él es la única y la absoluta solución para ese estado de pecado
estado en la cual está el mundo. Y escucha muy bien, dije estado de pecado. ¿Qué dije? Estado de pecado. No estoy diciendo que el mundo todo es adúltero, no estoy diciendo que todo el mundo es fornicario, no estoy diciendo que todo el mundo es idólatra, no estoy diciendo que todo el mundo es mentiroso, y estoy mencionando algunos de los pecados que nosotros pensamos que son los más grandes. No todo el mundo es asesino, no todo el mundo es el ladrón, no todo el mundo está haciendo cantidad de cosas malas. Sin embargo, el mundo sí está en estado de pecado. Y entonces más adelante llega y dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Recuerda cuando estábamos leyendo Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cuál era la condición de toda la tierra? Y la tierra estaba... ¿Qué dice Juan el Bautista? Está diciendo: mire, Él es la solución para ese mundo que está desordenado y está vacío, está en pecado, en esa condición, en ese estado. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y viene el Espíritu ahora en Juan, y entonces por revelación él entiende que Cristo, el que está viniendo, es la solución para ese estado de pecado del mundo, pero que además viene la obra del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: Espíritu de Dios. Y entonces Juan, esa claridad, dice: sobre aquel que venga y permanezca. ¿Sabe? Cuando yo meditaba ante estos dos pasajes, tengo que mirar la importancia de lo que es la palabra bautizo. Ahora diga conmigo: bautizo. Que es muy parecida, va de la mano con este tema del nuevo nacimiento que estamos tocando. Van de la mano, pero no es lo mismo. No toda persona que se ha bautizado ha nacido de nuevo. Porque uno le pregunta a muchos cristianos, ¿usted ha nacido de nuevo? Sí, yo me bauticé en el año tal. No, yo no le estoy preguntando si se bautizó, si fue a las aguas. Te estoy preguntando si naciste de nuevo, que es muy diferente. Y ya va a entender usted por qué. Y resulta que la palabra bautizo que encontramos ahí en el griego, no me voy a meter tanto con esas palabras que a veces se volatan malas cosas. Esa palabra en el griego tiene unos significados. Entre ellos, el primero de ellos es sumergir. Lo segundo que significa esta palabra bautizo es introducir un objeto, algo en un líquido. Dentro de esos significados significa mojar. Dentro de esos significados significa teñir una tela, hundir temporalmente. Pero resulta que cuando el Señor Juan está diciendo: yo a ustedes los venía bautizando con agua, ese bautizo era algo diferente, porque los hebreos no se bautizaban. Ellos tenían otros ritos de purificación en agua, sobre todo cuando eran los sacerdotes, iban a ministrar. Ellos iban a la mitzvot, creo que se llaman, los lugares donde ellos tenían el proceso de purificación. Pero los judíos y los hebreos en ese tiempo no se bautizaban. Y Juan empieza a mojar gente, empieza a bautizar gente, empieza ya las aguas al río, a las personas al río, y empiezan un proceso diferente. Y dice Juan: mire, esto lo he hecho yo, pero hay algo que es mejor. Porque yo solamente llegué hasta aquí, pero Él no los va a mojar solamente, Él los va a bautizar en una nueva dimensión. Y entonces cuando yo miro la importancia de esa palabra que está utilizando allí,
Me doy cuenta que esa palabra bautizo también tenía que ver con la acción cuando construían una espada totalmente nueva. Era una espada virgen y cuando la llevaban a la guerra y esa espada tocaba sangre, asesinaba, cumplía su propósito, mataba y llegaba nuevamente, decían, esa espada se bautizó, esa espada se bautizó. Llegó cubierta de sangre. Diga conmigo, sangre. No puede haber un bautizo si primero no hay. ¿Y usted sabe quién murió? Para que usted y yo pudiéramos ser realmente bautizados. Sí, porque algunos dicen, no hermano, yo soy bautizado de chiquito. Yo cuando nací a los 8 días me metían ahí en la agüita. Me mojaron. Sí, se aplica la palabra, pero no es la profundidad, porque hay un bautismo que es mayor. En agua y en espíritu. Y no solamente tiene la idea de la espada que va a tocar sangre, sino que tiene que ver con la acción de tomar una prenda y sumergirla en un líquido donde hay tinta, de tal manera que cuando la prenda sale transformada, tiene otra esencia en la cual tiene su naturaleza inicial, pero ahora tiene el agente externo que ha tenido contacto y lo ha hecho nuevo. Así que esa palabra del bautizo que estamos viendo es fundamental entenderla, porque no puede haber bautizo si primero no hay palabra. Diga conmigo, palabra, que es la tipología de la espada. Ella es como espada, pero esa palabra necesita sangre. Diga conmigo, sangre. Si esa palabra no tiene el sacrificio de Cristo, si no entendemos el sacrificio de Cristo a través de ella, no hay bautizo. Hay lecturas, hay información, hay conocimiento, hay aprendizaje de historias. Puedo sacar principios, pero si no tengo la esencia de lo que es realmente el Evangelio, que es el sacrificio de Jesús, esto es una información más. Por eso es que hay muchas doctrinas, por eso hay muchas religiones que citan la Biblia, pero ahí no está el sacrificio de Cristo. Diga amén. Y además de esto, se necesita la acción del Espíritu de Dios, que nos va a introducir a nosotros en un agente, que es Cristo, para nosotros poder venir, recibir y poder mostrar la naturaleza de Cristo. A eso es lo que Juan el Bautista estaba enseñando acerca de ese bautismo del agua y del Espíritu. Para algunas personas, ser bautizado en el Espíritu es tener experiencias. Es más, conozco por ahí un canon doctrinal, lo conozco muy bien, que dice que la evidencia de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu es porque habla en lenguas. Y entonces dicen, habla lenguas, tiene el bautismo del Espíritu. Y resulta que así como muchos fueron el bautizo, no han nacido de nuevo, hay muchos que hablan en lenguas y tampoco han nacido de nuevo. Algunos piensan que porque no solamente hablan en lenguas, sino porque también entran en trances y se sacuden, la gente dice, ay, mire, llegó el Espíritu, lo tomó el Espíritu, está bautizado por el Espíritu. Y yo creo en las manifestaciones espirituales, yo sí lo creo, claro que sí. Y algunos tienen sueños y visiones y tienen una cantidad de cosas. Y yo creo en los sueños que vienen de Dios, yo creo en las visiones que vienen de Dios, yo sí creo en eso, creo en los milagros, claro que sí. Pero también creo que muchas veces hay mucha carne metida ahí. Y creo que también hay mucha imitación del Espíritu, pero no es. Por eso Pablo se tiene que parar y decir un día, ustedes creen en las manifestaciones de las lenguas. Bueno, muy bien, yo también, y yo también hablo lenguas y hasta mucho más que ustedes. Pero esto no es cuestión de manifestaciones. Esto no es cuestión de tener experiencias. Esto es de vivir una vida que realmente muestre que ha sido transformado o transformada por la palabra y por la obra del Espíritu de Dios. Porque hay mucha gente que hasta habla en lenguas, pero con esa misma lengua que hablan lenguas, con esa misma lengua está maldiciendo al hermano.
Con esa misma lengua tiene un lenguaje, como decía mi esposito ahora, no tiene un lenguaje de fe, no tiene un lenguaje de bendición, no tiene un lenguaje de amor, no tiene un lenguaje de perdón, no tiene un lenguaje de gracia, de misericordia. Lindos cantando hasta en lenguas en los templos, pero en las casas y en las calles su lengua hace otras cosas. ¿Esa persona ha nacido de nuevo? ¿Es un religioso más? ¿Es una religiosa más? Diga conmigo, pero estamos en el proceso. Esa es la importancia de edificar. Cuando entonces miramos esto, yo creo que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ha sido transformada. Sus emociones, su comportamiento, sus actitudes lo lleva a ser diferente. La importancia no es aparentar ser cristianos, lo importante es ser cristiano. Eso es diferente. El bautismo, decía John MacArthur, el bautismo del Espíritu es la evidencia que hemos nacido de nuevo. El agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu. ¿Por qué le hablo esto? Porque cuando alguien nace de nuevo, entonces su naturaleza de pecado cambia. ¿Qué cambia en esa persona? La naturaleza de pecado. Es transformado, es cambiado. Y entonces estamos hablando acerca de eso porque es una persona que ahora ha recibido la vida de Cristo, la presencia de Cristo, la esencia de Cristo. Todo con un propósito. Para que una persona debe recibir a Cristo, la naturaleza de Cristo, la esencia de Cristo, la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que esa persona pueda desarrollar el propósito que Dios ha determinado con cada uno de sus hijos y de sus hijas. ¿Y cuál es ese propósito? Levante su mano derecha y diga: ser habitación permanente de Dios. ¿Para qué eres tú llamado? ¿Para qué? Mirellita hace como 1 mes y medio me hizo una pregunta cuando comenzamos esto, y no crea que se me ha olvidado, Mirellita. ¿Cuál es mi propósito? Yo necesito saber cuál es el propósito mío en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de cada persona? Algunos dicen ser presidente, otros dicen ser director, otros ganar la Copa Mundial, otros lo que quieran ser. Pero el propósito de toda persona después de recibir a Cristo no es solamente que sea salva, porque si el único propósito de Dios con nosotros es que fuéramos salvos, ya usted y yo no estábamos aquí hace rato. En el momento que recibimos al Señor de corazón, se cumplió el propósito y ya no estábamos acá. El propósito es que cada día usted y yo nos edifiquemos, nos construyamos, nos perfeccionemos. No para ser grandes pastores, no para ser grandes líderes, no para ser grandes cristianos, sino para llegar a ser imagen y semejanza de Cristo, habitación permanente de Dios. No que el Espíritu Santo esté en el tiempo devocional, entró en la vida del hermano Humberto porque oró y ahí entró el Espíritu Santo. Pero después el hermano Humberto hizo algo, el Espíritu Santo se va. Y después regresa atrás el Espíritu Santo. Y el Espíritu... No. Ese es el propósito, que usted y yo seamos esa habitación permanente. Que cada día usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Cuando yo empiezo a indagar acerca de esto, me doy cuenta que si en una persona todavía hay estado de pecado, el Espíritu Santo, que es santo, ahí no puede habitar. Por eso la tierra está desordenada y vacía y el Espíritu se movía estaba sobre, pero no en.
Se necesitaba entonces que la obra del Espíritu de Dios convenciera a una persona que estaba con una vida desordenada y vacía para que viniera la convicción de pecado, de justicia, de juicio, y esa persona pueda ser nacida de nuevo. Ahora sí, esa persona entonces podríamos decir que es habitado en, que el Espíritu Santo habita en esa persona y el Espíritu Santo habita por esa persona. ¿Y sabe cómo se llama eso? Una vida bautizada en el Espíritu. Pero hay otro componente en nuestro ser. De esto ya habíamos hablado un poquito con lo del Espíritu. ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué va a hacer Dios con el alma? ¿Qué le pasa al alma de una persona que cuando nace de nuevo, ya sabemos que el espíritu es transformado, se le quita el estado de pecado de esa persona? Pero ahora, ¿qué va a pasar por el alma? ¿Se afecta el alma? ¿Usted qué cree? ¿Se afecta o no se afecta? ¿Sobre cambio, sí o no? ¿Usted qué cree? ¿Grandes o pequeños? Para muchos no. Para muchos solamente es un cambio muy pequeñito inicialmente. ¿Dónde está la problemática del cristiano? ¿En la parte espiritual? ¿Usted cree que hay problemática espiritual en la vida del cristiano? ¿El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo? Ya no hay problema. El Espíritu Santo está habitando en él y ha quitado esa condición de estado de pecado. Lo quitó. Pero en el alma el cristiano se va a encontrar con una gran cantidad de luchas y batallas. Ahí donde el cristiano va a empezar a batallar en muchas de esas áreas, de esa situación que está viviendo. Y lo que yo quiero decirle es que cuando Dios tiene el plan y el propósito de que el ser humano pueda ser habitación permanente de Dios aquí en la tierra, Dios entonces no tiene que levantar o no está pensando mejor en esto lo quiero decir con mucha puntualidad, no está pensando en razas humanas, no está pensando en un linaje humano específico, no está pensando en un pueblo específico. Él está pensando entonces levantar una raza totalmente diferente y espiritual. El plan A de Dios no era levantar primero un pueblo para que después viniera salvación. Ese no es el plan A de Dios. El plan de Dios era traer un Salvador a toda la humanidad y para eso iba a necesitar un pueblo. Plan B. ¿Y usted sabe cuál es el pueblo al que me estoy refiriendo? Aquí en la tierra. Algunos me están mirando todo rarito, como asustaditos. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuántas razas espirituales han existido en la tierra? Ya escuché por allá, mirito, razas. Ni sabía que hayan razas espirituales. Tal vez, y yo algunos que están como diciendo, ¿y este qué está diciendo? Vamos a Génesis. Y vamos a ver que lo primero que Dios crea. Le respondo, hay tres. La primera. ¿Dios crea a quién? ¿A quién? Dígalo fuerte. ¿Dios crea a quién? Dígalo sin miedo. A Adán. Es la primera que aparece, la primera raza es Adán. Y dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo hizo? Perfecto. ¿Cómo era esa raza? Perfecta. Era imagen y semejanza de Dios. Disfrutaban de plenitud con Dios. Hablaban cara a cara con Dios. Mire cómo era esa raza. Disfrutaban y eran habitación permanente. Dios y el hombre y Dios estaban ahí en ese momento en plena intimidad, aunque estaban completamente desnudos. Eso significa plena intimidad.
no habían tapados, no habían guardados, no había pecado, no había morbosidad, no había nada. Eran puros. ¿Cómo eran? Perfectos. Sin embargo, aunque ellos eran imagen y semejanza de Dios, ¿recuerda usted que habían dos arbolitos que estaban allí? Y uno ya lo representamos con el conocimiento del bien y del mal, y después una enseñanza tuvimos el árbol de vida aquí, y habían dos querubines protegiéndolo. Adán y Eva, aunque disfrutaban de la imagen y semejanza de Dios, no habían participado, no habían comido del árbol de vida, que es Cristo. Comieron otro, introdujeron el conocimiento del bien y del mal, pero el de la vida, diga conmigo, ese árbol era para otro tiempo. ¿Se acuerda cuando los pastores Moore vinieron aquí y nos demostraban y nos decían, el árbol está guardado y hay unos querubines? ¿Se acuerda? Está guardado. Ese árbol quedó ahí. Vino el diluvio, lo destruyó. Toda la tierra se acabó. ¿Qué pasó con ese bendito árbol? Diga conmigo, ese árbol estaba destinado para otro tiempo. Resulta que Adán y Eva pecan, fallan, desobedecen. Entre otras cosas, usted sabe que Dios creó a Adán, y el nombre Eva, Dios no le puso por nombre Eva a ese ser. ¿Usted sabía eso? Y eso es bueno tenerlo claro, porque hay mucha gente que dice, Dios creó a Adán y Eva. Dios creó un personal, a una raza humana, a un género humano, una raza, que es Adán, y así lo llaman los primeros capítulos de Génesis, por eso le que abriera capítulo 1 de Génesis. Y entonces, cuando usted ve cómo Dios se refiere a la esposa, a la mujer de Adán, siempre la va a llamar mujer. Capítulo 1 de Génesis. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Pero cuando usted sigue leyendo, capítulo 2, estos son los orígenes de los cielos, y muestra cómo se levanta en el Edén, versículo 8, Dios planta en el Edén, y habla de los árboles. Después verso 15 dice, Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces, después de que Adán está haciendo todo lo que está haciendo, colocando nombres a los animales y todo, llega y dice, no es bueno que el hombre esté solo, y lo pone a dormir. Verso 22, y de la costilla del hombre de Jehová, y de la costilla del hombre que Jehová tomó del hombre, hizo una. Y cuando abre los ojos Adán cuando ve ese ser, ¿cómo la llama? ¿Cómo? No, lee ahí. Por eso le dije que abriera la Biblia. Isha, en el hebreo Isha. Y entonces cuando nosotros leemos la traducción en español, ¿cómo la llama? Varona. Ahí está. ¿Cómo la llama? Varona. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Eso está en el verso 23. Pero mire lo que dice el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Verso 25. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3. La serpiente aparece ahí, y entonces le dice a la mujer, ay, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, y están en ese diálogo. Y entonces el verso 4, la serpiente vuelve y le habla a la mujer.
Y entonces verso 6, y vio la mujer, y entonces ella se comió eso, le fueron abiertos los ojos, porque le abrió también el hombre ahí, se cosen vestuario ahí. Verso 8, oyeron la voz, el hombre y su mujer se escondieron. Y entonces Dios llama al hombre, ¿dónde estás? Ahora verso 13, entonces Jehová Dios también llama a la mujer. Previamente Adán dijo, es la mujer, fue la que usted vio. ¿Cómo siempre Dios llamó a la mujer, a ese ser? Varona o mujer. ¿De dónde sale el nombre Eva? ¿De dónde sale? Ahí mismo en la Biblia está. Sigamos leyendo. Ahí en el capítulo 3. Pero salte entonces al verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. El hombre que había sido llamado para ponerle nombre a todo, cuando vio ese ser a imagen y semejanza de Dios, dijo, carne de mi carne, hueso de mis huesos, Isha, varona. Pero después de que cayeron en pecado, que muchos dicen que fue un estado de muerte, realmente fue un estado de muerte, de culpa, de separación. Después de ese pecado, ahora Adán es el que la llama Eva, hablando de su condición de pecado. Pero hay una razón que significa Eva. Eva significa la madre de todos los seres vivientes. Esa es la segunda raza. Es una raza que fue creada en perfección, pero por causa de su naturaleza de pecado, de caída, que yo, ay, la caída, realmente el término más real que debe, o más teológicamente correcto que debe utilizar, no es caída, porque yo me puedo resbalar y me caí. Pero otra cosa es que yo me caiga y me mate, me muera, es diferente. Y eso es lo que dice, el hombre no solamente cayó, el hombre se murió. Y usted dice, no, pero mira, ahí están hablando, las serpientes están hablando, eso es pura mentira, no se murieron. No se murieron, físicamente no, pero ya estaban muertos espiritualmente. Esa es la segunda naturaleza, esa es la segunda raza. Una condición de pecado que estaba allí, una condición que necesitaba solución. Por eso viene la tercera raza. ¿Cuál es la tercera raza? Es la que aparece cuando una persona se da cuenta de su condición y su estado de pecado, que cuando le pasan la plomada dice, yo no estoy alineado, estoy desviado, yo necesito una solución. Y la solución entonces es ¿quién? El Cordero de Dios, que quita, ya no cubre. Por eso yo me rasco la cabeza cuando hay cristianos que celebran la cena del Señor, pero también se van a celebrar disque Pesha, Pascua. ¿Sabe qué significa Pascua? Coger el pecado y quitar, me toca quitarme esto aquí, y tener la condición de pecado. Fíjate, Humberto, por favor, mi ayudante. Y él es el cristiano. Usted es el cristiano que está en pecado. Y entonces, como yo soy Dios. Déjame instalo aquí primero esto. Y ahora cambiamos los papeles. Yo soy Dios. En el pasado usted era Dios. Entonces, cuando yo veo a este hombre grande, fuerte, poderoso, un pueblo de Israel grande, muy poderoso, digo, pero es que usted está pecado, yo no lo puedo ver. Como no lo puedo ver, ¡pum! Cada año yo tengo que cubrirlo. Cada año yo tengo que venir y cubrirlo, porque es que yo no puedo ver el pecado. Y entonces al año siguiente él vuelve y gana batallas, construye, hace una cantidad de porta bien, pero tiene que venir otra vez a un día de pesar de Pascua y otra vez se le topa. Porque es que eso es lo que hacía la Pascua, cubría, tapaba, pero no quitaba. Lo despeiné. No quitaba el pecado. Lo único y el único que quita el pecado del mundo es
Cristo. Y cuando una persona conoce esto, entonces viene Cristo, viene el Espíritu Santo y ahora esa es una persona nacida de nuevo. Mira usted la importancia de lo que usted es para esta tierra desde el punto de vista de Dios. Dígale a su hermano que está solo, usted no es cualquiera. Ay, algunos dicen, ay, es un pobre cristianito, ay, no tuvo nada que hacer y se metió de pastorcito, es un pastorcito. No, pastorcito, cristianito. ¡Ja! Yo soy naturaleza nueva, yo soy nacido de Dios, yo soy hijo de Dios. Somos la raza más poderosa sobre la tierra. Pues digo, pues los cristianitos que están volviendo otra vez que a Peshá y que Chava Chalom y que Yeshua Chamachicha y no han entendido lo que es el sacrificio y lo que representa la obra del Espíritu de Dios en su propia vida. Está retrocediendo. ¿Sabe qué tiene esta nueva naturaleza? Esta raza espiritual. Tiene la vida de Cristo impartida, tiene la misma genética divina y tiene un espíritu perfecto. Diga aleluya. Dígalo con ganas porque eso es lo que usted tiene. Muy bien, dele gloria a Dios. Ay, si usted fuera más consciente de esto, usted no viviría una vida de derrota como la que muchas veces nosotros vivimos. ¿Saben por qué? Porque usted y yo ya pudimos comer de ese árbol de vida, el que dijimos que en otro tiempo, ¿se acuerdan? Que está guardado para otro tiempo. Ahora usted pudo comer de Cristo. Ahora usted puede tener la sustancia que Adán y Eva no tenían. Tenían la imagen, tenían la semejanza, pero no la sustancia. Por eso cuando yo miro a las personas que llegan y dicen, exaltan tanto a Elías, exaltan tanto a Moisés. ¡Ay, que Moisés! Miren, Moisés, Elías, David y todos ellos son naturaleza de la segunda. De pecado. Nacieron en pecado. Usted y yo nacimos en pecado también. Pero, diga conmigo, pero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame usted, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Juan. Vamos a la lectura de Juan. No, Mateo. Vamos a Mateo para adelantar. Mateo capítulo 11. Vamos a ganar tiempo. Solamente usted abra su Biblia, Mateo 11, y yo le voy a narrar lo que está pasando. Llega un momento donde al mismo Juan, el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, lo meten preso, está en la cárcel, está atribulado, está afligido, está preocupado, está angustiado, y de pronto patina la fe, y entonces empieza a decir, oiga, si realmente era Cristo el que dijimos, sí, al final él sí era el Mesías, sí o no, vaya, pregunta a los discípulos, y entonces se van a averiguar y empiezan a ver, porque él quería saber. Y en medio de esa confusión que está luchando ahí, ¿cuál fue la respuesta que Jesús dijo? Dijo, mire, tranquilos, de todos los nacidos de mujer, de todos los nacidos de Eva, la madre de todos los vivientes, no hay nadie más grande, no hay ningún otro profeta más grande que Juan el Bautista. Pero, ahí ese pero como me gusta a mí, pero el más pequeño del reino de los que han nacido de Dios es más grande que Juan el Bautista. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos parte de esos pequeños que nacimos en el reino. Esa es la enseñanza de Jesús. Oh, sí, elogiamos a los hombres del pasado. Oh, sí, son grandes. Moisés es grande, David grande, Elías grande, pero el más grande de los profetas, Juan. Sin embargo, él es más pequeño que uno de vosotros que ha nacido del reino. ¿Sabe por qué? Porque para ser parte del reino de Dios se necesita tener la genética de Dios. Ya algunos ya me están diciendo,
Wow. Dentro de 8 días voy a meterme con un versículo que es poderoso, que no lo sabemos, que a veces lo repetimos. Es más, yo conocí una lora en Cali que lo repetía y lo decía. ¿Usted no ha visto que hay loras cristianas? No, no es la hermana esa regañona que siempre está la hermana Pepa, no. Pero no he visto loritos que aprenden versículos bíblicos y canciones bíblicas. Yo he visto videos de eso, pero yo conocí una en Cali. Vi un grupo bíblico donde había una lora que sabía ese versículo y lo repetía. ¿Quiere saber cuál es el versículo? No se lo pierda. La próxima enseñanza, a la misma hora, por el mismo canal, porque es profundo. Profundo lo que vamos a descubrir de ese versículo. Es profundo. Quiero preguntarle, ¿cómo le pareció esta enseñanza? ¿Aprendió algo? Hubo cosas que como que chocaron ahí. Póngase de pie, por favor. No, está bien, hablamos después. Cuando cierres el... Ay, Dios. Por lo menos mire, sí, seamos sinceros aquí. ¿Sabía usted eso de las 3 razas espirituales? Sí, tenía una idea, sí, los que nacieron primero en Cristo, los que están en pecado, pero no había pensado de esa manera. No lo había dimensionado de esa manera. Solo hay 3. Mire, a Dios no le importa las razas terrenales, si son blancos, negros, rojos, amarillos, verdes, si son chinos, latinos, americanos, europeos, judíos, hebreos. A Dios no le importa, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. A Dios le ocupa, no lo preocupa. Yo no me imagino a Dios preocupado comiendo de las uñas. Ay, ¿qué va a hacer con él? No. A Dios lo único que le ocupa es que una persona que nació fruto del pecado de Adán y de Eva, de su desobediencia, de esa caída, y mejor, de esa muerte, que murió, que nació muerto. ¿Cuánta preocupación no hay en una mamá cuando el médico le dice, mire, va a parir, pero mire rápido, porque su hijo viene muriéndose? ¿Cómo se sentía mamá? Cuando le dice, mire, su mamá, su hijito, que tuvo por 9 meses ahí todo, se murió. ¿Cómo se siente la mamá? ¿Cómo se siente Dios? Que es un Dios bueno. Que cada vez que nace un niño, Él dice, qué lindo que nace mi hijito también. Pues está muerto. Pero un día, alguien de nueva vida en Jesús le va a predicar a ese niño. Y ese niño va a pasar de ser un muerto para ser un vivo. ¿Tenemos mucho trabajo por hacer? Tenemos mucho. Ese es el propósito. De que tú ya llegaste a ser como Cristo y tienes la naturaleza de Cristo y ya no tienes la condición y el estado de pecado, que ahora estás en Cristo. Pero hay otros que no lo están. ¿Cuál es mi propósito? Ese. Porque ¿para qué yo ser gran empresario si no gano a alguien para Cristo? Y si ese primer alguien no soy yo. ¿De qué le sirve al hombre ganar bienes, riquezas y honra? ¿No dijo así quién? Si al final su alma se pierde. ¿Y de qué me sirve a mí decir, yo soy un cristiano, gloria a Dios? Estoy aprendiendo hasta palabras en hebreo y en griego. Y no gano a nadie para Cristo. No le enseño a nadie que está en una condición deprimente, de pecado, en un estado de pecado, que urge en su alma nacer de nuevo. Ese es el propósito. No tener una vida de oración solamente, que hay que orar, que no solamente hay que ayunar, que hay que ayunar, sino que usted y yo podamos decir, Señor, hay aquí muchos hijos de la madre de los vivientes, pero hoy podemos llevar uno para ser salvo. Ser salvo. Dele gracias a Dios. Gracias, Dios.
por lo que Dios ha hecho en usted. Dígale gracias.